Hola amigos, en esta oportunidad vamos a configurar las opciones básicas de Windows Server 2012 Core. Primero comenzamos con PowerShell. PowerShell es una terminal bastante más avanzada que CMD, desde la cual es posible configurar un equipo basado en Windows sin tener que depender de un escritorio para poder hacerlo. Para poder acceder a PowerShell, lo único que hacemos es escribir en el CMD PowerShell e inmediatamente accedemos a él. Primero vamos a trabajar la parte de los roles y características. Para ver la lista de roles es necesario escribir el comando get Windows feature. Vemos cómo la pantalla se llena de la lista de roles y características de las cuales podemos disponer. Si queremos hacer la instalación de uno, de hecho vamos a hacer la prueba, ejecutamos el comando install Windows feature, a continuación un espacio y el nombre del rol o característica. En este caso vamos a seleccionar la primera. En este momento vemos que no tiene la X en este lado, lo que quiere decir que no está instalada. Se llama Remote Access. Lo escribimos, vemos cómo empieza a hacer la instalación. Vemos que se ha completado la instalación y para confirmarlo, una vez más vemos la lista. Nos vamos al principio y vemos que ya tiene la X, lo que quiere decir que ya ha sido instalada. De igual manera, para remover un rol o característica usamos la palabra remove. Luego, en cuanto a las aplicaciones, si bien es cierto, este Windows Core tiene nada más una consola, aún así es posible visualizar ciertas aplicaciones de forma gráfica. Por ejemplo, el Notepad, lo cual lo hacemos a través del comando notepad.exe al llamar el ejecutable, y vemos que sí se abre efectivamente el bloc de notas de forma gráfica. Lo mismo sucede con el registro, para lo cual simplemente escribimos regedit y de manera gráfica de igual manera se ha abierto el registro. Muy bien, en cuanto a la demostración de aplicaciones, primero tenemos que para abrir otras consolas adicionales, por ejemplo el CMD, basta con ingresar el comando cmd.exe y en la misma consola de hecho nos abrirá, por decirlo así, otra sesión de la línea de comandos, ya que si acá una vez ejecutado el comando ponemos exit, nos va a sacar de la última sesión que hemos abierto. De igual manera, como ya lo hemos visto anteriormente, está la consola de PowerShell. Luego, en cuanto al Microsoft Support Diagnostic Tool, este normalmente se ejecuta a través del comando msdt. Sin embargo, este no está disponible en la versión Core. Para poder ver de qué se trata esto, lo voy a ejecutar desde la computadora física, y esto no es más que una herramienta de soporte técnico que, una vez registrado nuestro Windows y por ende tenemos que tener una clave, podemos solicitar cierta asistencia por parte de Microsoft. Luego regresamos a la línea de comandos y seguimos con el comando Task Manager o Task MGR, que nos abrirá de forma gráfica el administrador de tareas o de procesos, tal y como lo veríamos en la versión Wii. Muy bien, después tenemos el Windows Installer, el cual lo ejecutamos a través del comando msi-exec.exe. MSI es la extensión de los paquetes de Windows Installer. Damos Enter y de igual manera se abre el apartado gráfico de esta opción, que nos sirve para configurar ciertos parámetros o configuraciones de Windows. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar de la versión Core a la versión Wii y viceversa a través de un
comando que vamos a ejecutar en PowerShell. Así que para eso primero tenemos que ingresar a la consola de PowerShell y aquí vamos a escribir el comando install windows feature server-we-shell, server we mgmt de management y luego sería infra. Damos enter y vemos cómo empieza a recopilar los datos para pasar y cargar todo el apartado gráfico. Muy bien, después de haber adelantado el video vemos que la instalación del apartado gráfico ha sido exitoso y lo único que nos piden para poder realizar los cambios es reiniciar el equipo, para lo cual ejecutamos el comando shutdown-r-t para que reinicie de inmediato. Bien, finalmente vamos a iniciar sesión. En este caso ya nos debe de cargar el apartado gráfico de Windows Server 2012 y como vemos acá, entonces sí surtió efecto el cambio que hicimos para pasar de la versión Core a la versión Wii. Esperamos nada más a que cargue el Server Manager para en este caso hacer el proceso contrario, es decir, pasar de la versión gráfica a la versión Core. Bueno, ahora que ha cargado el Server Manager nos tenemos que ir a herramientas, Windows PowerShell para que nos abra una consola y en este caso vamos a hacer un proceso similar. El comando que tenemos que usar es uninstall windows feature server we shell server we management infra. Damos enter y empezar a recopilar los datos. Así que vamos a adelantar el video hasta esperar que nos pida el reinicio. Bueno, ya se ha terminado entonces la recopilación de datos. De igual manera, lo único que tenemos que hacer para que surte efecto el cambio es reiniciar nuestro servidor. Bien, ya ha terminado de reiniciar nuestro servidor en este caso y lo único que hacemos es ingresar nuevamente y como vemos hemos vuelto entonces a la versión Core. Muy bien, luego tenemos el comando sconfig, el cual al ejecutarlo nos abre esta ventana desde la cual podemos parametrizar ciertas opciones de nuestro Windows Server 2012. Hay 15 opciones como lo vemos. Por ejemplo, una de ellas vamos a entrar a la de configuración de red, la opción número 8, en donde nos muestra básicamente 3 columnas, por así decirlo, que tiene el número de índice, dirección IP y la descripción, en donde cada uno de estos podría ser modificado. En este caso vamos a apretar Enter para cancelar. Tenemos también, por ejemplo, la fecha y hora. En la opción 9 nos abre la ventana para modificarlas y pues así tenemos varias opciones. Para salir elegimos la opción 15, nos manda de nuevo a la línea de comandos y por último la función que podemos también ver de forma gráfica en Windows Server 2012 Core es la de la información del sistema a través del comando msinfo32, donde tal y como en un sistema operativo con opción Wii podemos ver recursos de hardware, componentes y entorno de software para ver
cuáles son los recursos de los que se compone nuestro sistema. Así que eso sería todo por la parte de Windows Server 2012 Core.